Esta semana se conoció que el 99% de la deuda bajo legislación extranjera entró en el canje, cierto, una noticia importante, aunque está claro también que los problemas no terminan acá. Es un poco lo que quiero charlar ahora con el licenciado Jorge Vasconcelos, economista, investigador jefe del IERAL, la Fundación Mediterránea. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien, por suerte. Gracias por la invitación. Me alegro mucho. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Te tranquiliza para empezar el resultado de la negociación de la deuda? Sí, sí, o sea, eh, no voy a decir nada original, pero era una condición necesaria para empezar a estabilizar la macro. Ujú. Bueno, en estas horas ya empiezan a cotizar los nuevos bonos. Ecuador, que hizo una reestructuración de deuda muy cercana, empezó a cotizar en torno a un 9% de rendimiento. Y Argentina posiblemente cotice en torno a 11% de rendimiento, lo cual para los tenedores de bonos que entraron al canje es una buena noticia, significa alguna Ajá. revalorización de sus activos. Obviamente no Mm. al nivel de 6 meses atrás o 12 meses atrás, pero algún mejoramiento adicional del valor de sus activos van a tener si se consolida un rendimiento de estos nuevos bonos en torno al 11%, que es lo que habría que esperar. Claro. Después queda Para los, todo lo que falta, digamos, ¿no? por supuesto, por supuesto, empezando por el fondo, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay algo que no me cierra de lo que ha anunciado hasta ahora el gobierno. Yo creo que hay cartas que el gobierno todavía no ha mostrado para analizar la coyuntura con toda la información. Me llamó la Por ejemplo, atención que el ministro Claro, que el ministro Guzmán hablara de un déficit para el año que viene, 2021, de 4,5 puntos del PIB. ¿Por qué? Porque a ese déficit hay que sumarle el déficit del Banco Central. Como vos sabés, el Banco Central ha estado absorbiendo mucha liquidez en base a las LELIQ y eso tiene un costo, el costo cuasi fiscal del Banco Central posiblemente ya está en los 3 puntos del PIB. Entonces, con 3 puntos del PIB por el lado del Banco Central, 4,5 puntos del PIB por el lado del Tesoro, más los sí, intereses, las necesidades de financiamiento del año que viene lucen muy elevadas, en torno a 8,5, 9, 9,5% del PIB. Entonces, yo creo que el gobierno va a necesitar tomar medidas en las próximas semanas posiblemente para arrancar mejor de cara al 2021, teniendo en cuenta que el 2021 es un año electoral y para el gobierno es tremendamente importante cómo le vaya en octubre del año que viene. Así que a mí me da la impresión que ellos necesitan, el gobierno necesita licuar el gasto, licuar el costo de las LELIQ. Es decir, yo creo que tiene que haber alguna medida por el adicional tipo por de el lado cambio. cambiario. Sí, yo creo que, o sea, para que cierre un déficit fiscal tan grande en 2021, tendrían que empezar antes a resolver parte de estos problemas, porque si no van a tener un año 2021 con una permanente tensión entre la tasa de interés, el déficit fiscal, y eso obviamente no es un buen escenario para la reactivación. Financiar un déficit tan alto con emisión monetaria le pone un piso demasiado alto a la inflación de 2021, en torno al 45-50%. Es decir, yo creo que tenemos que esperar ver más cartas, que el gobierno no ha mostrado Claro. todas las cartas, para poder analizar mejor el 2021. De todas formas, Jorge, me ocurre que el fondo, no sé cómo lo ves, pero me parece que no va a ser una negociación tan fácil como algunos pensaban. Por otra parte, me pregunto, ¿te parece que va a exigir reformas estructurales como hizo históricamente o pedirá un poco de disciplina fiscal y seguir atendiendo la coyuntura? Creo que la negociación va a estar entre medio de las dos extremos, digamos. O sea, fíjate que vuelvo al caso de Ecuador. Ecuador necesitaba
cash unos 3.000 millones de dólares en el último acuerdo que hizo con el fondo que se anunció la semana pasada, 3.000, 3.500, y al final el crédito terminó siendo por 6.500 millones de dólares para Ecuador. Crédito del Fondo Ujú. Monetario de Ecuador anunciado pocos días atrás. Es decir, yo creo que, digamos, con algunas cosas más o menos consistentes, el gobierno incluso podría aspirar a conseguir algo de plata fresca en 2021. Pero vuelvo al punto inicial. Si tiene el Banco Central un déficit de más de 3 puntos del PIB, si el Tesoro tiene un déficit de más de 4,5 puntos del PIB, ahí hay un problema para que esa negociación avance rápido. O sea que eh, yo diría que la plata del fondo, no mucha, pero para refinanciar vencimiento 2021, podría estar disponible si uno mira lo que pasó con Ecuador. Para lograr eso, el gobierno algo tiene que hacer. Y lo que ha anunciado hasta ahora el gobierno no es suficiente, o sea que vuelvo a la misma conclusión. Yo creo Claro. que faltan cartas, faltan cartas. Ujú. De todas formas, bueno, habrá que ver cómo sigue el tema fiscal, porque claramente este año, como bien dijiste, se disparó el déficit por razones que todos conocemos, y a todo esto hay otras variables críticas, como por ejemplo, y en conflicto, ¿no? Como por ejemplo el tema del cepo y el tema del dólar. ¿Esto cómo lo estás viendo en esta coyuntura? Bueno, el tema fiscal en realidad, digamos, si hay una aceleración de la inflación que estamos viendo para esta última parte del año, o sea, agosto posiblemente esté más cerca entre el 2,5 y el 3% de la inflación mensual, cuando veníamos en un andarivel en torno al 2. Entonces, la recaudación va a recoger esa aceleración de la inflación. Por lo tanto, la variable clave ahí es cuánto el gobierno logra controlar el gasto público. Cuando empezó la crisis en marzo, fuimos varios los que propusimos que el Estado tenía que hacer una contribución, había que bajar los sueldos de los funcionarios, digamos, por encima de 100.000 pesos o algo así. Eso el gobierno no lo hizo, pero posiblemente ahora, como contrapartida de eso que no hizo en marzo-abril, lo que puede llegar a hacer es demorar mucho la actualización por inflación de los sueldos estatales para ganar un poco de oxígeno en el terreno fiscal. Y desde el punto de Por lo vista pronto están cambiario, el congelados, tema, ¿no? efectivamente, y mantener más tiempo de lo que a lo mejor algunos esperábamos ese congelamiento. Y respecto del tema cambiario, bueno, ahí yo me remito al presidente Alberto Fernández cuando no era presidente. Él fue muy crítico del cepo de 2011 a 2015. Él decía que el cepo de 2011 a 2015 lo que hacía era trabar la puerta giratoria, impedía que los capitales salieran, pero al mismo tiempo impedía que los capitales entraran. Entonces, a mí me da la impresión que convivir con esta situación por la cual el Banco Central ve que por dólar ahorro se van unos 1.000 millones de dólares por mes, en base a 4 millones de personas que compran a razón de $200, eh, convivir con esta situación, no logro prolongar en el tiempo este escenario. O sea, yo creo que ahí también van a producir modificaciones. Ahora, ¿no te parece una buena señal y sobre todo una señal pragmática del gobierno? Por lo general los gobiernos peronistas creo que privilegiaron el mercado interno antes que las exportaciones y las inversiones. Digo, este gobierno está haciendo los deberes para fomentar justamente la entrada de divisas vía exportaciones. ¿Eso es una buena señal en el mediano plazo? Sí, o sea, el balance comercial está en torno a 18.000 millones de dólares por año. Reglamentario. Es un superávit muy importante. Lo que el gobierno tiene que hacer es encontrar la vuelta para que esos dólares o vayan a las reservas del central o vayan a más inversión, digamos así, dentro del mercado local. Uh -huh. Entonces, viendo
las puntas que hoy no están unidas, el tema fiscal, el tema cambiario, yo diría que si uno piensa en la importancia que tiene el 2021 para el gobierno en términos electorales, uno debería esperar que en estas próximas semanas, antes de que termine el 2020, eh, veamos medidas vinculadas con un proceso fiscal más ordenado del que estamos viendo y un proceso cambiario que no solo esté destinado a frenar la salida, sino que genere algún incentivo para que haya algún tipo de entrada de capitales también. Si no, el 2021 se le va a hacer muy cuesta arriba en términos económicos al gobierno. Perfecto, Jorge. Algunos economistas en los últimos tiempos, y me consta de que vos, si bien de alguna forma estás alentando un tipo de cambio más alto, pero digo, algunos hablaron de una devaluación inminente, importante, y otros hablaron de hiperinflación a la vuelta de la esquina. Eso por ahora, eso no pasó. ¿Podemos esperarlo más adelante? No, el escenario de la hiperinflación, en realidad, digamos, por lo menos de mi parte, nunca lo planteé. Eh, y respecto de la devaluación, o sea, la hiperinflación es un tema demasiado delicado es producto de una convergencia de múltiples factores políticos, económicos. O sea, hoy lo que estamos discutiendo en realidad es si la inflación el año que viene va a ser de 40 o 50 o 55, dependiendo de cuánto esfuerzo le ponga el gobierno al impuesto inflacionario para financiar un tamaño de déficit que hoy es demasiado elevado y por eso toda mi racionalidad respecto de que tenemos que esperar conocer mejor las medidas. Pero eh, respecto del tema de la inflación, es eso, es que hoy tenemos un andarivel un poco superior al del primer semestre. Eh, Repito, probablemente agosto esté más cerca del 3 que del 2 y los meses por venir también. Ahora, Perfecto. el resto del escenario, vos pensás que el cepo cambiario de 2011 a 2015 es algo que sería muy ilógico que el gobierno actual repitiera Claro, de la A a la Z, digamos, ¿no? O sea, exactamente. eh, ese es un poco, entonces, hay, digamos, una mezcla de variables que todavía necesitamos sintetizar mejor, digamos así. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Muy amable, como siempre. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo y que sigamos soportando esta situación. Exacto. Licenciado Jorge Vasconcelos, economista del IERAL Mediterránea. Después de la pausa, hay más mercados por expertos.